De matemáticas, el presente video es para explicar el porqué de la famosa fórmula, que el seno de un ángulo agudo alfa de un triángulo rectángulo es igual a cateto opuesto de ese triángulo, cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Esa fórmula la usamos mucho, pero normalmente pocos explican de dónde viene la fórmula. Para entender la fórmula, yo acá he dibujado un triángulo cualquiera, rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, lo que he hecho, he dibujado además una circunferencia trigonométrica que tenga centro en el vértice del ángulo agudo del triángulo que me interesa. En realidad la historia sería así: yo dibujo un triángulo cualquiera en el plano y después coloco el sistema de referencia y después dibujo una circunferencia trigonométrica. También eso ayuda un poco a entender qué es un sistema de referencia. El sistema de referencia uno lo coloca de referencia a donde quiera, y yo lo voy a colocar justamente de tal forma que el semieje positivo de las abscisas coincida con uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. En particular, en este caso, si a mí me está interesando el ángulo este que está acá, voy a colocar el sistema de referencia de tal forma que ese cateto que está en el ángulo que a mí me interesa termine siendo el lado origen de los ángulos orientados. O sea, el sistema de referencia uno lo pone donde quiere, porque para eso es un sistema de referencia. Lo voy a hacer en azul, el sistema de referencia. Ese sería mi eje X. Mi eje X lo coloqué ahí, como lo puedo colocar donde quiero porque justamente es un sistema de referencia. Y ahora voy a colocar el eje Y, el eje de las ordenadas, en el vértice del triángulo, y obviamente perpendicular al eje X, porque así se construye un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Vamos a dibujar acá el eje de la Y. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es guardar la reglita. Guardemos la reglita. Dibujamos la flechita como debe ser de los ejes. Y a este eje le ponemos el nombre de X, este es el eje Y. Ya sabemos que el origen del sistema, el cerito, estaría acá. Nos vamos a poner un punto O ahí. Lo que voy a hacer es agrandar un poco la pantalla para que el punto O no quede tan grande. El origen del sistema. No me lo dibujo. Ahí queda. El origen del sistema. Después le voy a colocar nombre a la intersección de la circunferencia trigonométrica acá con el lado término del ángulo en cuestión. Recuerden que acá estaría el ángulo alfa, que es el ángulo agudo de un triángulo rectángulo que a mí me interesa. Yo coloqué el sistema de referencia para que el ángulo alfa me quede como el lado inicio, el semieje positivo de las abscisas, y acá la hipotenusa quedó básicamente como un radio vector. Voy a poner la intersección acá, un nombre. Bueno, primero el triángulo le vamos a llamar el triángulo O, que es el origen, o le pongamos acá B, C. Bien, y acá en la intersección de la circunferencia trigonométrica con el lado término del ángulo alfa, voy a poner acá el nombre del ángulo alfa para que no nos olvidemos. Qué feo que me salió el alfa. Bueno, normalmente me sale feo, pero con el dedo es como que me sale más feo. Bien, y acá vamos a poner ABC y usemos la letra, ¿por qué no D? Y podemos usar acá, vamos a bajar un segmento desde la intersección del lado término del ángulo con la circunferencia trigonométrica, o sea, desde acá, que sea perpendicular al eje X, de acá abajo. Y bueno, para eso vamos a usar la regla, así queda prolijito, algo que quede prolijo. Ahí. Un poquito más acá, porque va a ser gordito. Bueno, lo vamos a trazar en negro, lo trazamos. Así se cuenta. No quiere. Ahí dibujé el segmento. Ese segmento termina en intersección con el eje X. Y esa intersección le vamos a poner nombre, también le pongamos nombre E. Bien, ahí tendría todo con nombres. Ahora observemos lo que tenemos. Tenemos el triángulo ODE, que es este triangulito más chiquito, y tenemos el triángulo OCB, que es este triángulo más grande. Los dos son rectángulos porque este segmento, que hice acá por construcción, es perpendicular al eje X. Ambos triángulos tienen un ángulo recto y ambos triángulos
comparten el ángulo alfa, tienen en común. Luego, si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo congruente, inmediatamente, bueno, este tercer ángulo, suman 180 todos los ángulos interiores, van a ser congruentes también. En definitiva, estamos en los criterios de semejanza de triángulos, es decir, el triángulo ODE es un triángulo que es semejante, porque tiene sus tres ángulos congruentes, con el OCB. De la semejanza de sus lados homólogos, lo que podemos establecer es que la relación que hay entre DE y CB es la misma que la relación que hay entre OD y OC. Eso lo voy a escribir porque, digo, de la semejanza de la semejanza de triángulos sale la proporcionalidad de sus lados homólogos. Es decir, puedo escribir, gracias a eso, gracias a que son semejantes, vamos a agrandar un poquito, podemos escribir que DE es a CB, son segmentos estos, ¿no? Así que ponerle así, como OD, DE en el triángulo XY, o sea, OD. Recuerden que la circunferencia es trigonométrica, ¿no? Acá va 1 y va 1, eso me había olvidado ponerlo. Bien, como OD es a OC. Bien, fijémonos ahora que de acuerdo a la definición de seno de un ángulo orientado, DE, la medida del segmento DE, no es otra cosa que lo mismo que la ordenada del punto acá donde se intersecan el lado término con la circunferencia trigonométrica, es decir, es el valor acá de la ordenada esta. Pero la ordenada del punto de intersección del lado término del ángulo con la circunferencia trigonométrica, ya sabemos por definición que no es otra cosa que el seno del ángulo, es decir, DE no es otra cosa que el seno del ángulo alfa. Entonces voy a reemplazar acá en la proporción a DE por el seno del ángulo alfa. Uy, esa última línea, si la borro, me queda fea. Tendría que acercarlo, pero más desde acá. Bien. Entonces voy a reemplazar D por el seno del ángulo alfa. Después me va a quedar, a ver qué otra información podemos sacar. Podemos sacar además, fíjense como información, que OD, el segmento OD, es justo 1. ¿Por qué es justo 1? Porque esto no es otra cosa que la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica tiene radio 1. O sea que puedo reemplazar el OD por 1. Y me va a quedar, bueno, acá sobre CB lo dejo igual a 1 sobre OC. Ahora fijémonos de intentar escribir de otra forma esta proporción. Voy a hacer la propiedad fundamental de proporciones, que es producto de extremos, es decir, voy a decir seno de alfa por OC por OC es igual al producto de los medios, es decir, CB por 1, es decir, en definitiva es igual a CB. Ahora, OC, que está multiplicando, va a terminar dividiendo en el otro miembro y me va a quedar que el seno de alfa es igual a CB. Voy a hacer con otro color el sobre OC. Bien, y acá prácticamente ya tenemos demostrado lo que queríamos demostrar. Fíjense que CB, que es la medida de esto, en definitiva, en el triángulo original, CB es el cateto opuesto al ángulo alfa. Y OC, en el triángulo original, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Así que acabo de demostrar que para cualquier ángulo agudo de un triángulo rectángulo, si solamente le colocamos el sistema de referencia en el vértice de tal forma que ese ángulo se transforma en un ángulo orientado, es decir, que uno de los catetos, uno de los lados de ese ángulo que nos interesa, que es uno de los catetos del triángulo, coincide con el semieje positivo de las abscisas, y además trazamos una circunferencia trigonométrica que nos ayude, por semejanza del triángulo nos sale que el seno del ángulo alfa no es otra cosa que CB, que es el cateto opuesto al ángulo alfa, igual sobre
OC. Y OC no es otra cosa que la hipotenusa en ese triángulo rectángulo original. Entonces vamos a acercar acá un poco. Vamos a ver si movemos también un poco para tener lugar. Nos va a quedar entonces que es el cateto opuesto. Es el cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa del triángulo. Y esa es la razón por la cual el seno del ángulo agudo de un triángulo rectángulo siempre puede decirse que es cateto opuesto al ángulo alfa sobre hipotenusa. Entonces, ¿en qué reside la razón? Reside primero en la definición de seno de un ángulo orientado. Una vez que tenemos definido seno de un ángulo orientado, si nos interesa el ángulo agudo de cualquier triángulo rectángulo, lo único que tengo que hacer es poner el sistema de referencia de esta forma, trazar la circunferencia trigonométrica, me queda acá un triangulito que es semejante al triángulo original que yo haya tenido, e inmediatamente después, cuando entro a hacer los reemplazos, llegamos a que el seno del ángulo alfa no es otra cosa que el cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa. Y ese es el motivo por el cual siempre usamos esta fórmula. De una forma muy similar se demuestra que el coseno del ángulo agudo de un triángulo rectángulo es otra cosa que el cateto adyacente sobre la hipotenusa. E inmediatamente después, como la tangente puede considerarse como seno sobre coseno, se logra demostrar que la tangente no es otra cosa que el cociente entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero con esta demostración, bueno, bastaría para ver que en matemáticas las fórmulas no son arbitrarias. Cuando uno dice que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, en realidad no lo dice arbitrariamente, sino que se deduce de la definición de seno y de la semejanza de triángulo. Pasa que, por lo general, esta relación se trabaja mucho antes porque el resultado es muy fácil, es muy utilizado, y mucho antes de ver semejanza de triángulo, de ver la definición en sí de seno. Hay que tener presente algo. Uno dice, normalmente el seno de un ángulo es el cateto opuesto del... No, el seno de un ángulo es un número real. Y un número real que se define como la ordenada del punto de intersección del lado término del ángulo con la circunferencia trigonométrica. Pasa que el uso más común que tiene es este. Y normalmente se da sin demostración alguna. Pero bueno, acá hemos hecho una demostración y hemos explicado también un poco el sentido de lo que es un sistema de referencia. Espero les sirva a lo que les guste matemática.